Recientemente publicamos de Martín Luis Guzmán, El águila y la serpiente. Martín Luis Guzmán es una figura de la cultura mexicana, es un hombre polifacético. Él nació, digamos, con la Revolución Mexicana, fue un testigo importante de la Revolución Mexicana, pero a lo largo de su trayectoria fue periodista, fue también diplomático, fue funcionario. De hecho, él fue el presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, cuando en aquellos años se opuso a restricciones de la derecha en torno a los contenidos de esos libros. Fue exiliado político porque a raíz de los libros de los que hablaré, fue expulsado y salió a España. Es además un editor importante. Él fundó la Compañía General de Ediciones, que publicaba libros clásicos para pues todas las comunidades jóvenes en Latinoamérica. Un hombre de luces y probablemente el autor más popular y más conocido de la novela de la Revolución Mexicana. No es el único. Tuvimos a José López Portillo y Rojas, a Nelly Campobello, tuvimos también a Juana Mateos, pero quizá el autor que más brilló, que yo podría decir que era el sol de la literatura mexicana en el en los primeros 50 años del siglo pasado, Martín Luis Guzmán, su luz solo pudo ser opacada cuando apareció en la escena literaria mexicana Juan Rulfo con Pedro Páramo. Él tiene 3 libros, una trilogía importantísima que está compuesta por El águila y la serpiente, que es del libro del que les voy a hablar, La sombra del caudillo, que publicamos en el 2019, y Las memorias de Pancho Villa. Estos 3 libros forman un universo que nos permite conocer el entramado de la revolución y de la posrevolución, del origen de la lucha social que transformó al país y también de su devenir en lo que fue posteriormente el México posrevolucionario, dominado por el Partido Nacional Revolucionario, que a la postre nos dio un régimen totalitario durante casi un siglo. ¿Por qué es importante Martín Luis Guzmán? Primero, porque es un gran creador, es un estilista, es un autor de una riqueza verbal indescriptible. No tiene un parangón similar en su generación. No hay un autor de tanto talento, de tanto reconocimiento por la crítica mundial, y sobre todo porque en sus libros nos describe a todos los personajes que de alguna manera le fueron dando los cimientos al México posrevolucionario, y también nos da fe de los episodios históricos de la Revolución Mexicana, con pues una pléyade de figuras que él describe muy atinadamente en El águila y la serpiente. El águila y la serpiente comienza en una salida huyendo del régimen de Victoriano Huerta hacia La Habana, y concluye en su unión a la División del Norte con Pancho Villa. A lo largo de todo ese periodo describe el México de la Revolución, y por supuesto nos da pinceladas y nos da retratos muy acabados de las figuras que fueron los protagonistas de ese movimiento social mexicano. No solo los hombres que tomaron las armas y que hicieron la política, sino también los intelectuales y los artistas que en ese momento ya formaban parte del entorno de Martín Luis Guzmán, como el doctor Adl, como José Vasconcelos y como muchas otras figuras. Él en este libro espléndido nos da descripciones perfectas de Venustiano Carranza, de Isidro Fabela, de Adolfo de la Huerta, de Julio Torri, hablando de figuras intelectuales, de Felipe Ángeles. La manera en cómo nos describe a Felipe Ángeles nos deja ver cómo quizá era el alma, más que el alma,
la figura que él más respetaba dentro de todo este conjunto de revolucionarios. Nos habla de Vito Alessio Robles, que gobernó la Ciudad de México, de Álvaro Obregón, a quien dice que es el gran actor de una comedia, y al final, como buen actor, lo describe como un farsante. Habla de Eulalio Gutiérrez y, por supuesto, de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Si quieren conocer la historia de la Revolución Mexicana, pero de una manera artística, inteligente, donde los personajes los vemos más como figuras de carne y hueso, tienen que leer El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán. Junto con Memorias de Pancho Villa y La Sombra del Caudillo, les puedo decir que son libros que de alguna manera representan un periodo histórico, y la calidad de Martín Luis Guzmán yo solo la puedo ver en grandes autores como León Tolstoy en La Guerra y la Paz, como Ernest Hemingway en Por quién doblan las campanas. Es decir, es un escritor de novela épica de más de 1500 páginas, de reflexiones y sobre todo de anotaciones de lo que fue nuestro pasado, pero que denota de alguna manera lo que hoy vivimos en nuestra cultura política contemporánea.